La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Soy Aarón Mariscal y el día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy interesante en el ámbito de los negocios. Se trata de don Nicolás Suárez Callaú. Para esto hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Gustavo Pinto Mosqueira, un profesor universitario muy conocedor de este tema, que nos va a conversar detalles muy importantes para que podamos tomarlo en cuenta. No se pierdan de los programas de La Voz Universal TV en Radio La Voz Universal 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. A continuación, nuestra entrevista al profesor Gustavo Pinto Mosqueira. Tenemos aquí el grato honor de tener con nosotros al profesor Gustavo Pinto Mosqueira, escritor, ensayista, autor de varios libros, profesor universitario de pregrado y de posgrado. Nos va a relatar acerca de este personaje muy interesante que es don Nicolás Suárez Callaú. Un gusto tenerlo aquí. Quisiéramos que nos comente acerca de este personaje, de sus datos quizá más relevantes que usted pueda traer a la memoria para que la gente lo conozca, ¿no? Él era cruceño, nació en Concepción, ¿ya? Su padre se llamaba José Rafael Suárez y su madre Dolores Callaú o Calló, porque ese apellido ya está casi confirmado, es un apellido de origen francés, ¿no? Pero bueno, aquí en el castellano cruceño con el tiempo pues se pronunció Callaú, ¿no? Entonces, su padre murió de él cuando él más o menos tenía unos 4 o 5 años. Al poco tiempo, su madre, estando en Concepción, de acá de la Chiquitania, se fue con todos sus hijos, que eran 5 hijos. El quinto era Nicolás Suárez. Y sus dos, bueno, una de sus 2 hijas se quedaron acá y con el tiempo se casaron acá, pero también se dedicaron a la actividad empresarial. Y una de sus hijas con los años se va a radicar también en Trinidad, o por lo menos va a tener, digamos, mucho flujo de comunicación con Trinidad. Entonces, hay 2 versiones respecto a ¿qué edad tenía Nicolás Suárez cuando con sus hermanos y su madre que lo llevó al Beni? ¿Qué edad tenía él cuando se fue al Beni? Hay una versión que dice que se fue al Beni cuando tenía 12 años. Pero, por ejemplo, este libro que estoy leyendo, es consultado, se menciona que, yo deduzco por los datos, digamos, de su edad y más o menos a qué edad apareció allá en el Beni, ¿no? Deduzco que él se fue como a los 6 años con su madre. Estas versiones cambian porque, digamos, si él se fue a Trinidad a los 12 años, quiere decir que prácticamente ya no estudió. Porque hay versiones que dicen que él, digamos, sabía leer y escribir, pero se nota que no tuvo mucha escuela, ¿ya? Por lo tanto, si se fue a Trinidad a los 12 años, prácticamente, digamos, habrá hecho la escuela en Santa Cruz, ¿no? Y recién se fue con su madre después. Pero si él, digamos, se fue a los 6 años, quiere decir, algunos piensan que, y sostienen que hizo la escuela primaria, que era antes 3 años, creo, o 5 años máximo, la hizo en Trinidad, ¿no? De ahí en más, él aparece ya de 19 años, se lo menciona en algunos documentos históricos y libros que hablan de este periodo de la Goma. Ya lo mencionan
metiéndose en actividades de comercio, ¿no? Sobre todo con su hermano Francisco, que era el hermano mayor, Francisco de Paula, ese era su nombre, su hermano mayor, que lo llevaba a Nicolás con 25 años de edad. Entonces, calculando también, por ejemplo, yo he visto que Nicolás Suárez nace el año 1858, ¿no? Y él ya aparece con su madre en 1863-64. Esa es la versión para, digamos, si aceptamos que él se fue bien chico, ¿no? Prácticamente empezando la niñez al Beni, ¿no? Pero con su hermano entonces se llevaba 25 años. Su hermano primero se metió a trabajar en el área de hacer batelones, ¿no? Para transportar mercaderías, ¿no? Su hermano trabajó de fletero, es decir, fletaba embarcaciones. Se ve que su hermano trabajó duro para hacer embarcaciones por el río Mamoré y que surquen los otros ríos del Beni. Y entonces, de alguna manera, su hermano empezó a tener dinero. Nicolás Suárez también ayudaba a su hermano en esta actividad comercial. Entonces, con el tiempo, él se independizó. Se nota que se independizó. Incluso lo encontramos también ya con, digamos, batelones propios, ¿no? Haciendo viajes desde Cuatro Ojos, aquí en Santa Cruz, el puerto de Santa Cruz, que era un puerto de entrada al Beni, para ir al Beni en la época de la goma, ¿no? Lo encontramos ya alquilando también él y fletando, digamos, las embarcaciones que él había construido, o posiblemente con el dinero de su hermano, que su hermano le pagó o le pagaba, se compró él mismo estas batelones o embarcaciones, digamos, para transportar gente, carga, etcétera, ¿no? De ahí en más, digamos, ya a él lo vamos a encontrar por Reyes también, haciendo negocios, ¿no? Llevando y trayendo mercadería, ¿no? Y con el tiempo se va a ir por los ríos, mucho más al norte, ¿no? Y se va a asentar en Cachuela Esperanza, en lo que es Villavella también, que van a ser, digamos, sus bases de su empresa, desde esos pueblos o comunidades que él prácticamente fundó con la gente que empezó a trabajar con él, pues se va a ir expandiendo, digamos, expandiendo y conociendo por los ríos, los lugares de los ríos, a las orillas de los ríos donde había la goma para extraer el látex, ¿no? Y van a navegar después con el tiempo más al norte, el río Madre de Dios, ese que desemboca después en el Amazonas. Va a conocer los ríos, va a conocer lo que es Pando ahora, ¿no? El río Acre, el río Purús, y él con el tiempo va a ir marcando, digamos, todos esos espacios que le van a llamar estradas, para después hacerse, digamos, alquilarlos al Estado, porque no se hacían propietarios, sino el Estado seguía siendo dueño de esas tierras, esas estradas donde habían árboles de goma para explotarlos, para sacar el látex. Entonces, con el tiempo él casi toda esa región que ahora conocemos como Pando, y un poco más al norte y un poco más al este, digamos, ya colindando con lo que es Riberalta o el Beni, todo eso, digamos, él va a tenerlo como estradas que van a darle, digamos, la posibilidad de extraer la goma, ¿no? O el látex y convertirlo en goma. Entonces, por ahí va a hacer sus barracas él, ¿no? Va a ir haciendo barracas. Con el tiempo también, y junto con sus hermanos, él va a incursionar en la ganadería, pero más sus hermanos, como por ejemplo uno de ellos que se llamaba Rómulo, que él vivía sobre todo en Trinidad, en Loma Suárez se llama, que se hizo con el tiempo muy rico en ganadería, ¿no? Su hermano Rómulo, y muy influyente en Trinidad y en todo el Beni, en el campo político, su hermano Rómulo. Datos contextuales que nos ayudan a entender cómo era la época
en cuanto al movimiento comercial, en cuanto al ambiente, la geografía, una época en la que está viendo esto que se conoce como fiebre del caucho, ¿no? ¿Qué otros datos contextuales pueden ayudarnos a entender mejor todo este ambiente en el que se mueve don Nicolás Suárez Callaú? Sí, más o menos en la época en que se fue su madre con sus 5 hijos al Beni, ¿no? Y con el tiempo una de sus hijas, digamos, terminó viviendo en Trinidad, otra que se llamaba Petrona, no, se quedó aquí nomás en Santa Cruz, pero igual se volvió empresaria, se casó y con su marido se dedicaron a la ganadería aquí en Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿por qué se iban en esa época, ya en los años 50, 60 y más hacia más adelante? Cientos de cruceños empezaron a irse, familias enteras, ¿no? Porque había una actividad comercial que generaba dinero en lo que es el este del Beni, a la orilla del río Beni y Alto Beni, ¿no? En los Yungas incluso, ¿no? Que era más fácil, digamos, entrarse por el Beni hacia los Yungas, porque es una zona tropical, ¿no? Como sabemos, aunque con muchas quebradas, etc. Se explotaba la quinina, ¿no? O la quina, como dicen otros dicen la quinina, de la cual se hacía un remedio para combatir la malaria. En ese tiempo, en muchos países de Hispanoamérica y de África y de Asia, por el mosquito había aparecido la enfermedad de la malaria, y entonces de ahí se sacaba el medicamento para combatir la malaria en muchos países, ¿no? Del mundo. Entonces los laboratorios de Europa necesitaban esa cascarilla o esa cáscara de la quina, ¿no? Que se extraía por el Alto Beni, por los Yungas, lo más bajo, Apolo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tiempo todavía esa cáscara se la exportaba por Perú, ¿no? Entonces no se conocía todavía, digamos, a través de los ríos cómo se podía llegar al Madeira, al río Madeira y después al Amazonas para salir por el Atlántico, ¿no? Sobre todo por Belém do Pará, ¿no? Entonces no se conocía todavía, porque estamos hablando de los años 60, 70, ¿no? Y después con el tiempo, pues se fueron navegando ya esos otros ríos, más del norte de lo que era el Beni y Brasil, ¿no? Entonces, eso atraía un poco a las familias cruceñas. De a poco se fueron yendo familias cruceñas también a dedicarse a esa actividad de la extracción, venta y comercialización de la quina o cascarilla. De un momento a otro, más o menos a partir de 1872, otros dicen 75, empezó la importancia de explotar la goma, la siringa, como también se llamaba en portugués, ¿no? Porque en Europa, en Inglaterra, Alemania, en Francia, de alguna manera, sobre todo en Londres o Inglaterra, se había iniciado la segunda revolución industrial, ¿no? Donde, digamos, la goma se la empezaba a usar para diferentes productos, ¿no? Entonces, eso ya despertó, digamos, el boom del caucho, ¿no? Y como ya Nicolás Suárez conocía también esas zonas, más o menos Reyes, él había estado ahí viendo cómo se vendía la cascarilla, ¿no? Entonces para él le fue relativamente más fácil también dedicarse con el tiempo a la explotación de la goma, a la extracción, comercialización, venta de la goma, ¿no? O de la siringa, etc. Entonces, estas familias cruceñas se iban a dedicarse a esta actividad para tener algo de dinero, porque en ese tiempo, digamos, aquí era muy difícil, no era fácil conseguir dinero, alguna actividad productiva o extractiva que diera dinero, ¿no? Poco a poco estas familias se van yendo. Tenemos ahí el caso de la familia Suárez, ¿no? Callaú. Después con los años, con las décadas, cuando empieza fuerte la extracción de la goma, la venta y comercialización para exportarla, digamos, a Europa, la goma, esa actividad atrajo mucho más a cientos de cruceños. De manera que hablamos que entre 1879, por ejemplo, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? 1879 hasta 1905, más o menos un periodo de un cuarto de siglo, 25 años,
un periódico cruceño de esa época decía que se han ido al Beni unos 80.000 cruceños. Es decir, esa cantidad representaba casi la mitad de la población cruceña que se va al Beni. Porque todavía en esa época, digamos hasta 1870, 1880 si querés, pues el Beni tenía una población básicamente indígena, no abundante, porque el censo, por ejemplo, de 1846 decía que el Beni tenía más o menos 46.000 habitantes, 1847 fue el censo, creo, ¿sí? Y decía que el Beni tenía unos 46.000 habitantes. La gran mayoría de ellos eran indígenas, ¿no? Un porcentaje de ellos, digamos, cristianizados por las reducciones jesuíticas, pero también habían grupos étnicos, digamos, que vivían en su estado natural, que no habían sido evangelizados. Esta emigración masiva de cruceños al Beni, a partir de 1875, por ahí, ¿no? Familias enteras que se fueron, por ejemplo, los Rocas, ¿no? Eran familias que se fueron padre, madre, hijos y hasta nietos, ¿no? Se fueron al Beni. Entonces, va a ser que el Beni con los años pues se beneficie, porque muchos cruceños que se van al Beni también se van atraídos por la ganadería. La ganadería era una riqueza que se había heredado de las misiones jesuíticas. Estas familias se fueron allá. Y entonces beneficiaron en el tema de la ganadería para producir cada vez a mayor escala ganado, en el tema del comercio, en la importación de bienes, digamos, de consumo que se empezaban a usar de manera más masiva en Europa, ¿no? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, los Suárez como familia, porque varios de ellos, digamos, tuvieron, tres sobre todo de ellos, prácticamente tenían bastante plata, entre ellos el Nicolás Suárez, el que mayor plata, digamos, obtuvo y ganó con la explotación de la goma, pero también él, digamos, vendía víveres, tenía almacenes, ¿no? Traían de Europa, por ejemplo, traían vinos, ¿no? Traían losetas, ¿no? Traían cosas suntuosas para vestir, traían sombreros, traían bastón, traían hasta bigotes de ese tipo clásico, digamos, bigotes largos, como lo que tenía Nicolás Suárez, pero lo que tenía Nicolás Suárez eran naturales, ¿no? Pero en ese tiempo, digamos, la gente usaba ese tipo de bigotes porque era una moda en Europa, ¿no? Y eran artificiales. Obviamente traían muchas cosas suntuosas como perfume para las mujeres, etcétera, ¿no? Así que todo eso también los Suárez traían de Europa para vender, por ejemplo, en Brasil, en Belém do Pará, o vendían, por supuesto, allá en Guayará, en Riberalta, sobre todo, ¿no? Y todo eso, y las herramientas como el machete, el hacha, ¿no? Todo eso lo hizo después más dedicado a la ganadería, varios de ellos, los hermanos de él, ¿no? Todo eso hizo pues que amasaran fortuna, ¿no? Bueno, realmente es toda una historia muy interesante que nos deja lecciones de cómo, bueno, se puede crecer emprendiendo, trayendo varios productos y, por supuesto, ayudando a los pueblos a desarrollarse de alguna manera. Y en esto se dice que ha aportado también, ¿no?, don Nicolás Suárez Callao en el ámbito, por ejemplo, de la salud, de la medicina, los hospitales, ayudando a que la gente pueda tener disponible ese servicio para curar sus enfermedades. ¿Y cómo podemos describir estos aportes ya acercándonos a la época esta de fines del siglo XIX, guerra del Acre, guerra civil boliviana, este contexto, cómo se, por así decirlo, cómo se entrelazan estas acciones de Nicolás Suárez Callao y la vida boliviana oriental también? Mira, como te dije, Aaron, el Estado brillaba por su ausencia en esa zona. Es decir, nunca construyó el Estado o los gobiernos de turno un hospital, una posta sanitaria para esa población, tanto cruceña que ya empezó a vivir y también extranjera, porque, digamos, en las barracas estos Suárez contrataban gente de Suiza, de Alemania, para que hagan de administradores, gente que sabía estas actividades económicas, que era formada de alguna manera como técnico o como licenciado, digamos, ¿no?, administración de empresa, que conocían
estas actividades para cómo manejarlas, digamos, ¿no? De manera seria, ¿no? Anotando, digamos, en los libros lo que se producía, lo que se vendía, lo que se compraba, etcétera, etcétera. Entonces, suizos, y con el tiempo llegaron pues también, por ejemplo, hindú, llegaron franceses, ¿no? Llegaron libaneses de esa zona, llegaron árabes, llegaron japoneses, llegaron chinos, etcétera, etcétera. El otro día cuando fui a Guayará, pasé por Riberalta, conocí a una descendiente de chinos. Me contó la historia de cómo llegó su bisabuelo de ella ahí a Riberalta, en plena época de la goma, escapando del comunismo de China, ¿no? Escapando de Ho Chi Minh, digo, de Mao Zedong, escapando de Mao Zedong. Entonces, y no, pues, el Estado nunca construyó un hospital. Si las escuelas que habían allí eran escuelas por actividades propias de iniciativa de Nicolás Suárez y de otros empresarios que ponían escuelas para que los hijos de los trabajadores pues aprendieran a leer y a escribir, ¿no? Porque el Estado no creaba escuelas. Lo único que creó el Estado fue una aduana. ¿Para qué? Para sacar impuestos, para sacar dinero. ¿Ah? Y estuvo, digamos, más o menos casi unos 20 años esa aduana recaudando tanto dinero por impuestos a la goma y a otras actividades comerciales que pasaban por el puerto Alonso, que se llama el puerto, ¿no? Que sus ingresos del gobierno o del Estado eran mayores a los que tenía por la explotación y producción en este caso, del estaño de esa época. De manera tal que la burocracia, primero de Sucre, esa burocracia que siempre ha sido parasitaria y ha vivido del Estado y de los impuestos de la gente, de los recursos naturales que se explotan en todos los lugares de Bolivia. Esa burocracia en Sucre, después en La Paz, porque La Paz se volvió como sede del gobierno, ¿no? Después de la guerra civil, en 1899, 98, 99, ya La Paz se convirtió en sede. Pues esa burocracia, se sentía contenta cuando sabían que, digamos, estaban llevando las libras esterlinas a la sede de gobierno que venían de la recaudación de los impuestos por la comercialización de las gomas y otros bienes, ¿no? Entonces, imagínate vos, digamos, cómo esa burocracia se sentía feliz sabiendo que venía el dinero de allá, de Beni o Pando, pero el Estado nunca construyó una escuela en esa zona, nunca construyó un hospital. Fue Nicolás Suárez el que construyó un hospital, ¿no? En Cachuela Esperanza o en Villavella creo que era. Entonces, y él lo equipó con equipos hasta rayos X, ¿no? Con equipos modernos. Hasta rayos X tenía ese hospital para atender la salud de la gente, ¿no? Y de la gente también pobre, porque no había, digamos, otra manera de atenderse si no era por la inversión privada que él hizo, digamos, ¿no? Nicolás Suárez, yo leyendo este libro, dice que era un hombre muy trabajador, muy organizado. Con el tiempo y por su experiencia, él se volvió un hombre muy con olfato para hacer negocio, ¿no? Él, por ejemplo, iba a otras barracas de otras personas cruceñas, incluso habían paseños que estaban más o menos por la orilla del río Madre de Dios en sus barracas. Él iba y le ofrecía herramientas, por ejemplo, víveres, y cuando estas personas pues no podían pagarles, ¿no? Entonces él hacía una jugada, un negocio, decía, bueno, si no me puedes pagar, tenés que darme tu barraca, o yo te complemento cuánto cuesta tu barraca y yo te la compro, ¿no? Y como parte del pago es lo que me debes, digamos. Entonces el tipo se volvió muy capaz en el tema de los negocios, las inversiones, ¿no? Y así se fue haciendo millonario, de tal manera que Valerie Pfeiffer, dicen otros, una historiadora inglesa, hizo un buen estudio y tiene un buen texto sobre el Imperio Suárez, se llama así, donde cuenta que, por ejemplo, Nicolás Suárez hacia
1929, 30, se calcula que él tenía una fortuna de 10 millones de libras esterlinas en ese tiempo. Que digamos 10 millones de libras esterlinas es mucha plata para esa época. Ahora, en dólares, digamos, ¿cuánto será eso? ¿No? Y puesto digamos, al dólar actual, ¿a cuánto más llegará, digamos, ¿no? Entonces fue un hombre, como ves, pero también dice que era un hombre exigente para el trabajo, era un buen amigo, tenía un buen sentido del humor, no era uno de esos personajes cruceños que le gustaba guasquear a la gente. A pesar de que era una costumbre, digamos, cuando un obrero, un trabajador de una estancia en el Beni y aquí incluso en Santa Cruz se portaba mal, robaba, por ejemplo, ¿no? Nicolás Suárez nunca hizo guasquear a su gente. Era un hombre también preocupado por la cultura en su época, ¿no? A pesar de que no había tenido más que escuela, él, digamos, era un hombre que quería que la gente disfrutara, que vivía en esa zona, disfrutara de la cultura. Hizo construir un teatro, por ejemplo, donde traían películas de la época. Incluso la película de Charles Chaplin se pasaron en un cine que él hizo construir en esa época, ¿no? Entonces, era un hombre, como ves, digamos, muy respetuoso de la iglesia, se llevaba bien con la iglesia tanto de la zona, los curas, como también de aquí de Santa Cruz, ¿no? Él no vino mucho a Santa Cruz después, pero un par de veces parece que vino, no digo, vino, ¿no? Y ahí se nota que tenía un buen amigo cruceño que era sacerdote, y le escribe una carta, lo trata de amigo, le agradece por la bondad que él tenía para la iglesia, se ve que donaba dinero, parece que aportó incluso para construir una capilla. Allá también en Riberalta, en esa zona, hizo construir una capilla. Él tuvo un naufragio, casi se murió, casi se ahogó, y encontraron una piedra gigante, y ahí en esa piedra gigante hizo construir una capilla. Esa capilla la diseñó nada más y nada menos que el que diseñó la Torre Eiffel de París, ¿no? Que este señor estaba en esa época, a fines del siglo XIX, estaba en Chile, no sé qué estaba trabajando, en qué estaba diseñando, no sé qué cosa allá. Entonces creo que un tren, y Nicolás Suárez se enteró de que estaba allá y lo hizo venir, lo hizo traer hasta allá, hasta Cachuela Esperanza, a Eiffel. Inauguraron esa capilla, él construyó esa capilla como agradecimiento, digamos, a Dios y a la Virgen por haberse salvado, porque casi se murió, casi se ahogó, ¿no? Al naufragar, digamos, sus batelones que llevaba cargado de goma. Bueno, realmente toda una historia fascinante y un legado magnífico el que ha dejado don Nicolás Suárez Callaú. Un hombre muy hábil para los negocios y también muy generoso con su gente y caritativo. Para quienes quieran investigar más, existe este libro de José Luis Durán Mendoza, Biografía de Nicolás Suárez Callaú, bastante voluminoso para poder investigar acerca de su vida y obra. Y bueno, también este otro que se llama Anotaciones y documentos sobre la campaña de El Alto Acre, 1902-1903, de Nicolás Suárez Callaú. Y bueno, es algo muy interesante notar que por supuesto él se ha involucrado en la guerra del Acre al punto de que llegó a aportar con soldados, y justamente el libro, bueno, al menos en esta edición, tiene un mapa del territorio nacional de colonias, lo que ahora conocemos como Pando y el Acre. Tiene varias zonas, varios municipios, varios pueblos en los que se nota el viaje, el paso de don Nicolás Suárez. Aarón, estoy casi seguro que este mapa lo hizo él hacer con técnico experto en cartografía que contrató en Europa. Él hizo hacer, yo lo he visto este mapa por ahí, no sé si en este libro que estaba ahorita, que yo traje, este mapa, él tenía gente contratada para, digamos, hacer estas mediciones de los territorios, ¿no? Que en este caso muchas de esas partes se quedaron para Bolivia, ¿no? Después de la guerra del Acre. Otras obviamente se perdieron, ¿no? Pero es bueno recalcar eso que voy a decir, que él en la guerra del Chaco organizó una compañía, si vos querés, ¿no?
con sus propios hombres trabajadores, ¿no? Él compró los rifles para armarlo y defender el Acre, ¿no? En la batalla de Bahía, que lo que ahora es Cobija, ¿no? Entonces, y gracias, dice, a que ganaron esa batalla, pues prácticamente no se perdió más territorio, ¿no? Pero el gobierno, digamos, con el tiempo negociando de manera diplomática, vendió la otra parte de lo que se llama Acre ahora, ¿no? Así es, así es. Bueno, realmente fascinante conocer acerca de don Nicolás Suárez. Muchísimas gracias, profesor Gustavo Pinto. Esperamos que con esto la gente pueda conocer un poco más acerca de él e interesarse, por supuesto, más por nuestros personajes del oriente boliviano. Esta ha sido la vida y obra de don Nicolás Suárez Callaú, un gran empresario, un gran negociador, con mucho talento para el comercio. Esperemos que esto ayude a que la gente conozca y pueda ser influida por las cosas positivas que él ha realizado en favor de nuestra región y por supuesto también el país. No se olviden de seguirnos por Radio La Voz Universal 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Conmigo será hasta en una próxima ocasión. Soy Aarón Mariscal y esto es Semblanza. Conozcamos nuestra historia. Semblanzas.